Bueno, Dios me los bendiga. Estamos aquí en nuestro primer podcast. Son ustedes privilegiados y nosotros también privilegiados de estar acá. Me presento, mi nombre es Duaniel Medina. Por la gracia de Dios, pastor de la Iglesia Pentecostal en San Isidro, Santa Rosa de Osos. Y me acompaña mi querido amigo Deiner Gómez. Dios les bendiga a todos, qué alegría poder saludarles, un placer estar con cada uno de ustedes, con mi pastor y amigo Duvanier, qué alegría poder compartir y bueno, en este primer podcast confiando en el Señor que sea de bendición como para nosotros, así también para ustedes. Yo estaba pensando, teníamos muchas ideas revueltas de cómo íbamos a hacer este primer podcast y yo ahora venía pensando en la moto y yo dije, bueno, ¿qué tal si hablamos del perdón? Importante. ¿Cómo influye, pues cómo ha influido eso? Porque todos en algún momento nos hemos tenido que enfrentar a la pregunta, ¿perdono o no perdono? ¿Cómo debo perdonar? ¿Pongo la otra mejilla? O bueno, solamente ya aprendí que me cachetearon y que como me cachetearon mejor me voy de ese lugar. Nada más ayer estaba hablando con alguien que me decía, pastor, yo sí quiero perdonar, pero es que no sé si perdono a tal persona, si me sigue haciendo daño. Y bueno, tenemos como primer referente del perdón a Jesucristo, ¿cierto? Y hay algo que a mí me impacta de Jesús, y es que cuando a Jesús lo estaban negando, cuando a Jesús le estaban escupiendo, le estaban dando latigazos, le estaban haciendo una cantidad de cosas, Jesús lo que dice es, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O en cierto modo lo justificó, digo, Padre, la verdad, son inocentes, no le tengas en cuenta esos pecados. No sé, si usted alguna vez se haya enfrentado contra el perdón. Pues lo digo en ese tema de si usted alguna vez haya tenido alguna cosa que perdonar o también que lo hayan perdonado si se hizo tremendo. Lo que sucede es que en ese tema del perdón, yo creo que las cosas duras, entre comillas por así decirlo, del evangelio es el perdón. Porque hay cristianos que de hecho, o habemos cristianos que tienen una vida buena, son buenos cristianos, van a su iglesia, cumplen con los deberes en la iglesia, tienen una vida devocional, pero cuando nos enfrentamos a situaciones referentes al perdón, solemos tambalear, porque es de las cosas que humanamente, aquí ya no ni siquiera hablando a nivel espiritual, humanamente es de las cosas que más aporrea el ego y que más aporrea el yo. Y precisamente por eso yo creo también que Jesús hace tanto énfasis en el perdón, porque pues obviamente de las cosas que dijo un hombre en la Biblia es, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y creo que una de las maneras más efectivas de matar el yo es a través del perdón, porque es donde uno se golpea, es donde uno tiene que y pega duro. Y claro, yo creo que todos hemos pasado por ese momento donde hemos tenido que perdonar, pero viene el otro lado, donde también hemos tenido que ser perdonados. Porque es que uno es muy dado a recordar que es que me hicieron esto, me hicieron lo otro, pero perdonar sería más fácil si recordamos que nosotros también hemos sido perdonados. Sí, no, y lo otro, pesa mucho. Yo soy de los que cuando alguien me hace algo, yo no sé, puede que sea un defecto o puede que sea una cualidad. Cuando alguien me hace algo, yo inmediatamente volteo la hoja y yo digo, ¿será que yo lo he hecho también? Por ejemplo, cuando alguien está predicando y utiliza muletilla, que a veces se vuelve hasta canción para el oyente. Y bueno, también para el que está predicando, porque no a veces no es capaz de dejar de decir la muletilla y, ay, ¿cómo debo decir la muletilla? Y bueno, y tanto para el oyente, que ya lo último sabe que va a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, bueno, algo así. Entonces yo cuando he tenido que perdonar, yo he volteado la hoja y digo, ¿cuántas veces me han perdonado a mí? Me pasaba en una de las primeras iglesias donde pues yo crecí espiritualmente. Me acuerdo que había el líder, mejor dicho, yo tenía un problema contra la autoridad, contra todo, y no contra esa autoridad. Eso se convirtió en mí en una raíz de amargura. Tanto que
cada vez que yo lo veía no lo soportaba. Empezábamos a hablar y me chocaba todo lo que dijera. Inmediatamente si él decía blanco, yo decía que era negro y buscaba por qué tenía que ser negro. Y ese tema de perdonar fue un tema bastante largo. Un tema bastante largo porque de pronto yo decía, no, ya, lo voy a perdonar de labios. Pero el perdón, más que una palabra, es un proceso. Es como cuando se tiene una herida, que esa herida tiene que ser vendada, esa herida tiene que ser curada, tiene que ser suavizada, porque o si no, eso se te puede hasta convertir en una gangrena y temas huesudos, y entre esos el perdón. Es lo que usted decía. Lo que pasa es que es un proceso. Y yo creo que en la vida cristiana, todo cristiano que hoy en día sea maduro, tuvo que haber pasado ya por el perdón. Porque yo creo que el perdón es de las cosas que más nos hacen madurar, precisamente. Es un proceso, pero esa parte me gusta mucho lo que dijiste. Tiene que haber pasado por la etapa del perdón, o haberse enfrentado a ese perdón. Sí. Y otra cosa, que yo pienso, yo hace tiempo me leí un libro muy bueno, un librito así pequeñito de esos que son gratis. Que alguien decía por ahí que es que tan bueno será que es gratis. No, de verdad muy bueno. Un librito así y hablaba sobre el misterio, algo así del perdonar. Y decía, hombre, la venganza o el no perdonar es como una cárcel. Entonces tú coges a alguien y dices, no lo perdono, lo voy a meter en la cárcel. Pero resulta que cuando voltean la cámara, el que está encarcelado no es el otro. El que está encarcelado es usted. Así es que el perdón es tan fundamental que nos libera. El perdón nos saca de la cárcel. El perdón hace que podamos vivir una vida plena. Por falta de perdón, usted no va a todas partes. Sí, señor. ¿Cierto? Hay lugares donde usted no va por falta de perdón. Obviamente uno tiene que diferenciar de los lugares que no me convienen para mi salud. Pero hay otras cosas que usted dice, a mí sí me gustaría ir a tal reunión, pero es que yo con fulanito no me la voy. Sí, y ya es un punto delicado porque, entonces, con la idea que traes, podemos decir que incluso el perdón forma fronteras invisibles en la vida, ¿no? Epa, sí. Pudiéramos poner ese punto fundamental. El perdón hace un muro grandísimo, un muro de división. E incluso la Biblia habla de que cuando el hombre ofendió a Dios, hubo un muro grande, un abismo, se pudiera decir, un abismo entre Dios y el ser humano, y ese abismo solamente lo venció el perdón. Sí, señor. El perdón. Así que, usted que me está viendo, si quiere vivir una vida plena, aprenda el bonito hábito de perdonar. Vive usted tranquilo, no le debe nada a nadie y nadie le debe a usted. Yo he tenido que perdonar deudas. Recuerdo una de esas, alguien me debía en ese tiempo como 100,000 pesos, alguien de la iglesia, y yo veía que esa persona como que no me daba la cara, y dije, no, aquí la solución es perdonarle la deuda. Y yo fui donde la persona que me debía y le dije, es que yo sé que de pronto estás pasando por un mal momento, de pronto no es tu mejor momento económico, vamos a hacer una cosa, te perdono la deuda, no me debes nada. Y claro, eso es una libertad para esa persona. Obvio, de pronto a alguno le dará pena que le perdonen, pero no importa que te dé pena que te perdonen. Está siendo perdonado, o sea, estás recibiendo algo que de verdad no mereces, pero te está dando sanación. Entonces la sanación del perdón es doble. Sana del otro lado y sana también. Pero para poder que haya esa sanación, yo tengo que entender que la otra persona también es un humano. Sí, señor. De hecho, el hermano Edwin González, un gran hombre de Dios, alguna vez nos decía, hablando con él, decía, si supiéramos comprender o si supiéramos entender, no haría falta perdonar. Porque es que eso es lo que hablamos ahorita. Lo primero es que el perdón, alguien también decía, el perdón me sana es a mí. O sea, el perdonar me va a hacer bien es a mí. Por lo que hablábamos, muchas veces de pronto la persona a la que no hemos perdonado puede incluso que esté tranquila, pero el que me estoy martirizando soy yo. Porque la falta de perdón es un cáncer tremendo. Eso a uno lo agobia, lo amarga.
no sé, le hace pensar a uno un sinfín de cosas. Y ahí viene otro punto que estaba pensando justo en este momento, que lo he notado hace mucho tiempo. Vean la diferencia entre una persona que no perdona, que dice, yo no perdono, es que yo soy así. Y usted va a ver que esa persona a veces se le nota más la edad y las enfermedades, porque la falta de perdón es un veneno que comienza a correr por nuestro cuerpo. No, yo no soy de pronto psicólogo para decirte cómo afecta eso en la parte neuronal, pero lo que sí sé es que afecta. Igualmente, en el tiempo que llevo tratando con personas en las consejerías, uno se da cuenta que la falta de perdón hace que la persona comience a enfermarse, que tenga síntomas de enfermedades, incluso cánceres, y todo eso conlleva la falta de saber perdonar. Cuando usted perdona, bota de usted un poco de cosas que no le sirven. Sí, señor. Yo necesito en mi vida pasarles, decía ahorita, la etapa del perdón. Y es que no falta que usted ya esté, supongamos, 30 años llevo siendo cristiano, 30 años en que doy diezmo, 30 años en que ofrendo. Y puede que algún día Dios te diga, pero te faltó la etapa del perdón. Claro, pasaste la etapa de la aflicción, pasaste la etapa de la crítica, pasaste la etapa de recibir el sermón que da el pastor. De economía baja. Bueno, quizás también es otra etapa. Sí, la etapa de economía baja, pero, pobrecito, no pasaste la etapa del perdón. Reprobaste el perdón. Perdonar es algo, y es, como decíamos ahorita, un proceso. Si yo pudiera decirle qué me ayudó a mí a sanar, fue el entender que la otra persona también era un ser humano y que yo también había fallado. Una cosa, hablando del hermano Edwin, el hermano Edwin en ese tiempo en el instituto daba psicología, no sé si todavía era psicología. Y entonces el hermano Edwin, yo me acuerdo, en ese tiempo estaba yo en ese problema, comencé a verla en el instituto, una materia que se llamaba psicología. Cuando Edwin va diciendo, hay problemas y hay conflictos. Y entonces decía que el problema podía tener una solución, o que alguno de los dos podía tener la razón y no había problema. Él decía, pero vaya la redundancia, el problema principal en una relación, en la que sea, en una sociedad, es el conflicto. Cuando usted está seguro que usted tiene la razón, pero cuando a uno le preguntamos al otro, usted tiene la razón, y dice, yo tengo la razón, y cada uno le muestra pruebas de que tiene la razón, entonces ahí ya tienes un conflicto, y ese conflicto genera rencores. A un conflicto usted no le puede dar larga, tiene usted que mochar eso en el momento más oportuno. Y yo me acuerdo que en ese momento, en mí como que la cabeza me hizo como, descubrí algo, no tengo un problema, tengo un conflicto. Y entonces el hermano nos enseñaba a solucionar conflictos, y él decía, en el conflicto, ¿qué tienen que hacer? Tratar de ponerse de acuerdo y dar la razón, la parte de razón que la otra tiene, y que el otro también dé su razón. El problema es si el otro no quiere ceder. Entonces hay que no sabe qué hacer, hacer lo que dice Pablo, sufra el agravio, perdonen, ya. Es que a veces es más importante tener una amistad que tener la razón. Sí, señor. Es verdad. Sí, entonces ese tema de yo dar la razón va a ser difícil, porque yo creo que la tengo, y porque me estoy enfrentando a alguien que está lastimando mi ego, que me está diciendo yo sé y usted no sabe, o yo soy más que usted porque yo sé eso y usted no sabe, y lo que usted dice no es tan sabio como lo que yo digo. Claro, cosas como esas generan rencillas, pero el secreto está primeramente en Dios, pero segundo, sufra el agravio, no tiene problema, sufra el agravio, no le va a pasar nada porque le dé la razón al otro. El otro, claro, queda con un problema, porque cree que toda se la sabe, porque cree que es inefable, pero nosotros quedamos con la solución. Lo que pasa es que es cierto, y de igual manera, yo lo que pienso es que en el mundo, la verdad, yo no voy a decir que no, o las personas pues que no son de nuestra iglesia,
Yo no puedo decir que no perdonen. Seguramente habrá casos que sí, que lo hagan de corazón. Pero yo creo que la raíz del perdón siempre está en Cristo. Es decir, la capacidad que yo tenga de perdonar de alguna manera muestra mi intimidad con el Señor Jesús. Es porque es lo mismo. El Señor Jesucristo fue el primero en perdonar el agravio. Y aún Él teniendo la razón, y nosotros nunca se la dimos. Porque la Biblia sí dice que nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Y de hecho, aún buscándonos también a donde fue primero, no le recibieron, sino que le crucificaron en una cruz. Es lo mismo que un ejemplo paralelo, el caso de la resurrección. Nosotros vamos a resucitar porque ya hubo una primicia, que fue Él mismo. Así es el perdón. Uno tiene la capacidad, o Dios le da a uno, porque eso no es de uno, Dios le da a uno la capacidad de perdonar, es porque ya hubo una primicia que nos perdonó primero. Y lo que usted dice es muy importante, maestro. El problema no está en el otro muchas veces, sino en uno entender que uno también comete los errores del otro. Un hombre diría en la Biblia, ustedes juzgan, pero lo que no saben es que cuando están juzgando al otro, se están juzgando ustedes mismos también. Cuando uno entiende eso, ya uno le da hasta miedo no perdonar. Claro. Porque puede que uno también ya... Y el famoso Padre Nuestro, el famoso Padre, perdona nuestros pecados. Y él mismo, yo siempre he dicho que en lo que cabe decir, ¿cierto? De pronto algunos, me perdonará algunos si de pronto no les gusta mucho mi forma de expresarme, pero yo digo, es la oración trampa. Porque dice, el Jesucristo enseñándoles a orar, y ustedes van a orar así, cuando oren y digan, Padre, perdona nuestras ofensas, y ahí les digo que van a estar por debajo. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que de verdad sí tiene que haber ese perdón de parte de nosotros hacia los demás para esperar que también Él nos perdone a nosotros. Es decir, perdonar las deudas pequeñas porque ya nos perdonaron una deuda grande. Gracias. Y usted decía ahorita algo de Diner que pienso que es fundamental, intimidad con Dios. Si usted tiene un problema de falta de perdón, primordial, intimidad con Dios. Porque la intimidad con Dios hace que yo pueda sanar. Entonces, la Biblia dice que Jesús, estando también en condición humana y que estando en martirio, que oró por los transgresores. Ese es un punto fundamental para poder perdonar. Orar por el que me ofende. Supongamos que Deiner me hizo una mala jugada. O yo le hice una mala jugada. Y Deiner, la solución, vea, y eso es efectivo. Eso es efectivo. Como dicen por ahí, eso es bendito. Cuando usted esté orando, comienza a orar por esa persona. Señor, bendígale su trabajo. Señor, su salud, ayuda, Señor, sus hijos. Señor, ayuda a su esposo o ayuda a su esposa. Señor, usted puede orar, Señor, permite que hoy esa persona tenga un día bendecido. Cuando usted aprende a orar por los transgresores, también los aprende a amar. Aprende a conocer que también son humanos y que también se pueden equivocar. Y lo tremendo de eso, hermano Duba, es que uno no cree, pero con esas oraciones lo que yo pude ver en mi vida es que Dios empieza a tocar la vida de la otra persona. Y entonces donde se cumple lo que dice la palabra, que aún sus enemigos lo hacen estar en paz con él. Sí, hace estar. Porque funciona, es eso. Y algunas escuché un pensamiento muy interesante que decía que Dios sacó a Eva y a Adán del huerto del Edén, ni siquiera no por el pecado, sino porque no tuvieron el valor de reconocer si la embarré, sino que Adán le echó la culpa a la mujer a la serpiente, y la serpiente pues no fue ya no había nada más que hacer. Pero no tuvieron la capacidad de reconocer. Eso es fundamental a la hora del perdón. Cuando yo reconozco que yo también la he embarrado, porque es que nosotros los seres humanos tenemos una capacidad muy enorme de meternos siempre en el papel de víctima. Tenemos esa capacidad y entonces nos dicen algo y ahí mismo nos metemos en ese papel de víctimas, pero no de reconocer, hombre, hoy la embarraron conmigo, pero yo también la he embarrado con alguien. Sí. Y entonces lo que usted decía al principio, cuando uno tiene eso claro, que el otro es humano como yo y que la embarró como también la he embarrado yo, uno dice, hombre, pues como diría alguien, unas por otras. y pasa eso, pues es un pensamiento bien interesante. Y otra cosa que es como humanos, pero es importante saberlo para este proceso del perdón.
uno ve, sobre todo cuando uno está en liderazgo, yo sé que Einer estaba en liderazgo, cuando uno está en liderazgo, uno tiende a ofender muy fácil, o la gente se resiente muy fácil con el líder, porque dijo tal cosa, porque no me tuvo en cuenta, por eso. Pero a veces, normalmente uno ve que las personas que se resienten son las que siempre se resienten. O sea, si hubiera un resentido nuevo, uno diría, bueno, al menos estoy cambiando de resentidos. Pero es el mismo resentido siempre. Entonces uno se da cuenta que a veces es uno mismo, o sea, uno como resentido, es el que se predispone. Y entonces, supongamos, el líder dijo, no sé, hoy todo el mundo viene motivado. Y el mismo, el que estaba peludo, dijo, lo dijo por mí. Sí, suele pasar. O dice el líder, van a vestir con los zapatos bien limpios, bien brilladitos. Y por ahí al que tenía un poquito sucio los zapatos, dijo, lo dijo por mí. ¿Y qué pasa si no lo dijeron por usted? Es verdad. O si sí lo dijeron por usted y usted cambia. Porque aquí el problema es que a veces nos tomamos las cosas tan a pecho. Ay, a puro dolor dirían por ahí. Sino que es lo que usted dice, por eso hay lo importante de perdonar. Y cuando se sienta algo, es mejor que se hable. Por lo que usted dice, porque como no he perdonado y no hablé con la persona, todo lo que diga, aunque no sea para mí, voy a tener ese delirio de persecución, de creer, es que es para mí, es que es para mí. Es como cuando de pronto hay un problema entre liderazgos y de pronto yo no estoy de acuerdo con la visión del pastor, entonces todo lo que predique yo de la banca, no, me lo está tirando a mí, me lo está tirando a mí. Y de pronto ni yo le habré pasado por la cabeza del pastor, sino que es el Señor también, hablándome, diciéndome, mío, corríjase que ahí te hacen las cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso, pero eso yo sé que eso, si Dios lo permite, hacer de otro podcast, el tema de compartir la visión. La que esa iglesia, la iglesia de Dios camina, primeramente con la mente de Cristo, pero si todos vamos con los pasos hacia el mismo lado, pero si el 100 pies, 2 o 3 pies quieren ir por un lado, A la derecha. otros para un lado, otros para otro lado. Usted imagina, eso no avanza, se cae, se cae. Pero yo pienso que, ok, si usted tiene un líder, comienza a preguntarle, líder, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es su visión? ¿Qué le ha revelado Dios? Porque si Dios es el que lo puso en eminencia, si Dios lo puso en liderazgo, es porque Dios le reveló algo, le mostró algo o le va a mostrar algo. Y entonces vamos a pegarnos al líder y vamos a desarrollar los proyectos del líder. Que en el momento que a mí me toque liderar, yo sé que los que están debajo de mí también van a compartir mi visión. Entonces aquí no se trata de tomarme las cosas a pecho, de decir, eso es por mí, eso no. Hay cosas que no son por mí, que no son para mí. Yo una vez predicaba hace tiempo, que una predicación que decía, no te lo tomes personal, aunque es personal. Entonces, y yo hablaba de que cuando uno está en la iglesia, hay ciertos hermanos, cierto tipo de hermanos que dicen, como está predicando bueno el pastor, está hablando de la mentira, uy, ojalá hubiera venido el hermano Díaz. Ay, está hablando del chino, uy, ojalá hubiera venido el hermano Eustaquio. Si hubiera venido, ay, está predicando. Hubiera pasado la guitarra. Arrepentido, ven a ver esta predicación para mandársela. Y de pronto, si era para él, pues si era para la persona que está ahí. Y normalmente lo que yo recibo y lo voto, a veces era para mí y lo voté. O otras ocasiones es que a veces uno habla de temas generales. Una vez me pasó hace tiempo, yo elaboré un mensaje muy, pues que lo que Dios me dio. Yo normalmente cuando elaboro un mensaje yo no pienso en personas. Yo comienzo a desarrollar un tema, comienzo a buscar el contexto y lo que Dios me vaya dando lo voy apuntando. Y bueno, estaba hablando sobre un tema acerca de que nosotros tenemos que estar muy ubicados donde es. O sea, acuerde que si usted es papá y tiene potestad sobre sus hijos, esa es su función como papá. Pero cuando usted sea abuelo, usted no va a ser papá, usted va a ser abuelo de sus nietos. Entonces yo estaba hablando pues de eso, pero ese era un ejemplo para algo más grande que estaba diciendo. Cuando en ese momento miré a una hermana y de una vez se me vino todo lo que de la hermana. Ay, yo digo, Dios mío, ¿qué hago? Y yo, pero no, nada, ese fue el mensaje que Dios me dio y no lo voy a cambiar. Pero nunca lo hice pensando en esa hermana, ni pensando en ese problema que ella tenía.
El tema es que a veces nos los tomamos personal, pero si de pronto sí hay algo en nosotros que hay que cambiar, porque Dios también nos moldea a través de sus procesos. No sé si se ha visto que uno tiene un proceso como esos en que alguien le comete una falta a uno, y esos momentos de penumbra hacen que uno pueda brillar más cuando llegue el día. Y de igual manera, lo que pasa es que a nosotros como cristianos nos encanta la bendición, pero el inconveniente es que no nos damos cuenta que antes de una gran bendición tiene que haber algo que, por así decirlo coloquialmente, nos machaque. Para cuando llegue esa bendición, digamos como un hombre en la Biblia, yo no tengo nada en que gloriarme. En algo me glorío es en Dios. En Jesucristo. Entonces, a veces es necesario. Y lo he visto en experiencias personales y con otros hermanos que cuando más duro les da, por así decirlo, en la vida a las personas, después viene una gran bendición para ellos. Y no me refiero a bendición económica, porque a veces de pronto encerramos bendición en esa palabra, sino la madurez con la que sale uno del problema, la visión, e inclusive también la bendición que Dios le da a uno a nivel de servicio. Son muchos tipos de bendiciones, por así decirlo, pero que todo viene de Dios, y fue necesario ese proceso porque, entre otras cosas, si no se hubiera pasado por ese proceso, de pronto no tendría la madurez y la capacidad de manejar la bendición que llega en ese momento. Sin haber pasado por ese proceso, de pronto no tendría uno la madurez para manejar lo que Dios le da después a uno. Claro, lo que se habla importante, el crecimiento, que los procesos están en crecimiento. No hay crecimiento sin proceso. Gente que le pide a Dios, uy, Señor, yo quiero ser un líder, y yo quiero hacer esto, y dice, yo voy a pasar al altar, porque el predicador, a veces, de pronto no sé si por la connotación que nosotros venimos, pero una vez dice, ¿y quién quiere pasar aquí al altar? Porque Dios hoy va a hacer un milagro, va a transformar tu vida, te va a convertir en un líder. La gente cree que esto es magia. Y entonces la gente cree que uno pone las manos sobre una persona e inmediatamente ya se le quitó todo. Y eso es lo que la gente cree y lo que la gente quiere. Pero son pocas las veces que de un momento a otro ha pasado así. Normalmente es un proceso, y todos los que en algo hemos llegado a algún punto de liderazgo ha sido, vea, sufrido. Y usted dirá, uy, mire, de un momento a otro ya. Ay, entonces ahí luego se quita la camisa y dice, sí, pero vea por acá, tiene una cortada de aquí hasta la nuca, tiene cuchilladas por detrás, tiene puñales que le han dado al estilo de Judas, tiene besos por aquí, pero puñaladas por aquí. Claro, uno se da cuenta que en su vida es proceso. El perdón es un proceso. Es un proceso del cual uno va a salir victorioso, del cual usted va a salir con una visión nueva, del cual usted llega un momento, porque después de que usted pasa la prueba, después de que usted pasa el proceso, llega la prueba, a ver si pasó. Alguien decía por ahí que Dios hizo esta vida, diseñó esta vida tan bonita y que es tan buena maestra que si usted no pasa una prueba, te la repite. Si no pasas un proceso, te lo repite. Entonces usted, pasa muy seguido, sobre todo por temas de perdón. Y por eso pienso que Dios nos puso a hablar de eso. Gente que le dice a uno, ay, pastor, yo pasé el proceso de perdonar, yo ya perdoné, y vea, yo ya soy libre de eso. Y vuelve y le hace la prueba. Le toca repetir el proceso porque no lo aprendió, solamente lo había aprendido en la aula. Yo creo, de hecho, que de las claves del perdón, cuando se perdona realmente, uno de los consejos que yo por lo menos procuro aplicar en mi vida es no vanagloriarme en eso después de que lo pase. Perdone, pero siga calladito, porque suele pasar cuando uno ya dice, es que aprendí, ahora estoy maduro. Es como que en la vida, sí, bueno, mire, igual si es verdad y tenga su otro ataque. Oiga, importante. Creo que de pronto a mí me toca que aprender lo que acabas de decir, que en el momento que pases un proceso no te gloríes. Y yo hay veces, en lo personal, soy mucho de mostrar, uy, vea, pasé este proceso, vea. Creo que ese soy yo, pero yo pienso que eso que usted dijo es importante. Si pasaste un proceso, hombre, quédese humilde, quédese baitico, que usted llega a parar y se da en la cabeza. Se lo pegan otra vez, es verdad. Es como si usted fuera por un túnel y usted ya rato caminando y usted dice, uy, ya lo pasé, y te levantas y llega en la cabeza. Así es. Es, claro, aprende a perdonar, coge cada proceso, disfrútese en los procesos.
porque ahí pasaba algo con Pedro. Aquí, no sé si ustedes se acuerden. Seguramente usted estaba por ahí con Pedro cuando él seguía a Jesús de lejos. Ah, claro. Y bueno, y estaba en la fogata y, ahí, y entonces él niega a Jesús 3 veces. Jesús lo mira, pero Pedro se acuerda que Jesús ya se lo había advertido. Y él le había dicho: Pedro, no se mofe de que usted me va a seguir, no se mofe de todas estas cosas, porque seguramente antes de que cante el gallo, antes de que amanezca, ya se me habrá negado 3 veces. Pero Jesús no le estaba recriminando algo, sino que Jesucristo lo que estaba era perdonándolo antes de que pecara. Ya le estaba dando un perdón antes de que pecara. Le estaba diciendo: Pedro, vas a pasar por esto, pero yo quiero que usted no se preocupe, porque yo sé qué va a pasar y yo te voy a perdonar. Y entonces yo pensaba en eso y en Judas, que Pedro no fue mejor que Judas. O sea, todos le echamos la culpa a Judas. Y cuando vamos a hablar de alguien que nos hizo una cosa mala, nosotros decimos: uy, mucho Judas, traidor. Decimos que Judas, Caín. Y bueno, pero usted se da cuenta que Judas, y a pesar de que pronto no siempre hacía las cosas bien, era un poco torpe. Pedro tampoco las hizo bien. Pedro era alguien que llevaba 3 años con Jesucristo, pero seguía teniendo las mismas mañas de antes. Seguía cada vez que alguien le hablaba, sacaba la espada y... ¿Cierto? Pero Judas se va y se mata, pero Pedro tenía una palabra de Jesús, que fue una palabra que lo hizo estar firme, a pesar de que Pedro lloró, pero tenía la palabra de Jesús que le había dicho: tranquilo, eso va a pasar y yo te voy a perdonar. Y una vez que usted vuelva, confirme a sus hermanos. O sea que los procesos que nosotros vivimos, incluyendo ese proceso del perdón o el proceso de fallar, es un proceso que nos tiene que llevar a confortar a los otros. Sí. A decirle: hombre, Daniel, estás pasando por un proceso que yo viví. De eso está hablando Jesucristo. De que cuando uno pasa un proceso, no, como decía usted ahorita, no salir a decir: uff, véame cómo. La logré seguir. No, más bien de humildad. Sí. Y cuando veas a alguien que está pasando el proceso, hombre, poner la mano en la espalda y decirle: negro, yo pasé por lo. Es que es eso, es que mire, cuando el Señor libertó al endemoniado, lo que le dijo cuando él dijo: yo te voy a seguir, él dijo: no, vaya a cuenta a los suyos. Pero una cosa es contar en el sentido de decir: hombre, lo que usted decía, me está esforzando por ahí, pero yo ya pasé por ahí, yo estoy en una montañita y ya pasé ese bosque oscuro, Dios está con usted, no se preocupe. Y otra cosa es llegar: no, vea, sean como yo, aprenda, hermano, es que esto es de maduros. No, cuando estábamos en el proceso seguramente no estábamos maduros. No. Ese proceso nos hizo madurar. Claro. Y que no las sabemos todas. Es decir, claro, pasamos el proceso del perdón, pero seguramente vendrá otro nivel de perdón más pesado. Yo he notado que los niveles de perdón se van haciendo más crudos entre más familiaridad vayas teniendo. Sí, señor. O sea, si es una persona lejana, no la ves sino cada 20 días. Lo puedo perdonar, no hay problema, porque casi no lo veo. Lo ves cada 8 días de pronto. Pero con esa persona que de pronto te criaste, y usted dice: pero ¿cómo? ¿Cómo me lo va a hacer? ¿Cómo me va a hacer esto a mí? Porque a mí. Y a mí, que vea, yo decía por ahí, yo le cambié los pañales, no le hice esto. Esas cosas nos dan mucha dificultad perdonar. Pero debería ser al revés. Nada más por las cosas que hemos vivido, debería haber esa facilidad para enfocar las cosas hacia el perdón, enfocar las cosas hacia tener una vida sana, que la otra persona también tenga la vida sana. Porque cuando usted le dice a alguien: yo te odio, la otra persona también comienza en sí a tener una raíz de amargura. Claro. Se vuelve un efecto espejo. Se le hace lo que el otro te hizo a ti, que usted vuelve y se lo refleja, el otro también vuelve y se lo refleja, y también dice: pero usted me está cobrando esto. Pero acordate que usted me hizo esto, y esto, y esto, y luego nos pasa como a los niños. Eso es. Como a los niños, que los niños siempre están sacando, y dicen: pero acuérdate que usted hace 20 días no me prestó el carro. Te digo, entiende, y puede que todos esos días hayan ido bien, pero
¿Se acuerdan de esas partecitas Ya, malas? pero lo tremendo es que de hecho los niños pues alegan y a la media hora están ustedes otra vez ahí brincando. El problema con nosotros, hermano, es que pueden pasar años, vidas enteras. Yo he escuchado de casos de hermanos de gente que murieron odiándose entre familias. Se Y matan. hermano, vidas enteras por un problema que empieza así. Y se destruyen hogares, familias contra familias, que no es ni siquiera persona contra persona, hermano, familias contra familias que se odian a muerte. Una cosa seria, es que esto es muy delicado y a veces no le prestamos la atención que merece. Yo escuchaba hace tiempo el tema de la huella, no sé si usted lo ha escuchado, la huella. Por ejemplo, los comerciales de los comerciales del mediodía, usted se va a dar cuenta que muchos de esos comerciales son de cosas desagradables. Por ejemplo, de onomicosis, onicomicosis, y todo eso normalmente lo van a dar al mediodía o a las 7 de la noche, cuando sean los horarios de comida. Porque eso es agradable cuando estás teniendo un momento de satisfacción. Eso desagradable hace que en tu cerebro haya una huella. Eso queda impregnado una huella. Y lo mismo pasa con todo. Pues uno procura que tengan huellas buenas. Por eso usted recuerda unos momentos en que sus emociones subieron al máximo, porque esos saltos de emociones hacen que haya una huella más grande. Bueno, para no desviarme del tema. Pero entonces, la falta de perdón, o más bien que alguien te haya hecho algo malo en un momento muy feliz, hace que te quede una huella grandísima en tu vida que es casi imposible de borrar. O que en el momento donde más frágil estabas, que alguien te haga cosas muy malas, entonces deja tu cerebro una huella. Y esas huellas, pues, es lo que nosotros llamamos en recuerdo. Hay cosas que se borran muy fácil. Por ejemplo, usted puede borrar de su mente muy fácil una de las veces que hayas venido aquí a la central, ¿cierto? Pero hay algunas que no se borra fácil porque hubo una huella. Por ejemplo, el día que casi te caes, que no sé pues, si te pasó, pero esos días quedaron. O el día que usted se cayó. Yo me acuerdo un día, recién compré la moto que tengo, ese mismo día me caí. No se me olvida, y no se me va a olvidar el camión del frente, no se me va a olvidar. ¿Por qué no se me olvida el camión que estaba al frente de mí? Porque fue en el momento ese, en ese momento difícil, cuando me caí, lo primero que miré fue el camión. Fue la huella que en mí. ¿Qué huella dejamos nosotros en los demás? Porque podemos estar dejando huellas de rencor, sobre todo en nuestros hijos, cuando les enseñamos que no se necesita perdonar, o que si el que te la hace te la paga. Eso se vuelve una cadena, un círculo vicioso. Yo no perdoné porque es que mi papá desde pequeño nos enseñó así. Mi familia nunca ha perdonado. No, mi familia el que se la hace se la paga. Son lemas que uno escucha a diario, pero son cosas que usted ve que esa familia siempre ha vivido mal. Es así. Hay un dicho muy común entre familias. Pues sí, o lo escucho yo por lo menos, que suelen decir pues los adultos y los niños crecen con eso. Es que yo soy así y así crecí. Y en una vida fuera de la iglesia puede tener hasta validez, porque pues es un carácter. Pero cuando estamos en Cristo, decir es que yo soy así, ya queda muy de para arriba. Porque dijo un hombre en la Biblia, es necesario que yo para que él crezca. Y otro dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esa declaración para mí declaraciones poderosas, es muy conocida, pero esa, ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Entonces, ya no puede ser mi carácter. Estos días escuchaba al hermano Jonathan Vélez en una predicación precisamente aquí en la central de Santa Rosa. Y él decía que nosotros tenemos que tener un punto de encuentro en cuanto a los conflictos. Porque obviamente, él decía que más o menos la idea era que era como el terremoto. Que cuando había un terremoto, antes de todo, en los simulacros, fijaban un punto de encuentro para que todos lleguemos ahí cuando ocurra la catástrofe. Él decía que así mismo es con los problemas, porque lo que usted decía ahorita, yo voy a llegar con mis puntos de vista y yo voy a sentir que tengo la razón y la otra persona también. Y por más cristianos que seamos, desde nuestro punto de vista, eso nunca va a cambiar, porque también a cada quien su causa le parece justa y va a alegar por todo. Entonces,
el punto de encuentro de nosotros tiene que ser Cristo. Cuando uno vea que ya no hay solución, que ya no hay salida, el hermano, ya, Dios lo usó ese día grandemente, él decía, si no tenemos, él se refería a las parejas, pero yo creo que aplica para todo. Hombre, que no encontramos solución, eso, vamos a hablar con Jesucristo. Él nos dará a nosotros, a cada cual como tiene que ser. Sí, vea, yo aprendí algo, lo que voy a decir, ay, bueno, le va a sonar duro, pero lo que pasa es que nosotros venimos de un pueblo que en un tiempo se pensaba que todo el mundo era cristiano, todo el mundo era cristiano. Del cristianismo se sacaron unos aspectos importantes y se vio que funcionaba. Entonces usted va a ver, bueno, sé que maneja un poquito de ese tema, usted va a ver que en el marketing o también en temas de ventas se manejan muchos criterios dentro de la Biblia. Por ejemplo, Jesucristo habla de que ganemos amigos por medio de esas ganancias injustas, de las ganancias del mundo. Y cuando yo me acuerdo en un tiempo que fui vendedor, yo lo primero que llegaba cuando iba a atender a alguien era hablarle de esa persona, hablarle de él, sí, pues no sé, de las cosas, de las cualidades que tenía y eso, para luego sí poder vender mi punto de vista. Pero yo no puedo llegar a alguien que me odia o que de pronto no le caigo del todo bien y yo queriendo hacer las paces y le digo, yo vengo a decirle que yo tengo la razón. Nada, Ya, es peor. claro, no, ya. Y la lección es aprendió todo el bosque. Ya no diga nada. Ya no digas nada. Porque dentro de ese punto de encuentro, que es ahorita el punto de encuentro, tiene que ser que, primero, Jesucristo, ¿cierto? O sea, tenemos, si usted es cristiano, si la otra persona es cristiana, el punto de encuentro es Jesucristo. Pero supongamos que no sea con alguien cristiano. Que mi problema sea con alguien que no es cristiano. Yo tengo que comenzar a agradarle a esa persona. Y si yo llego a tratar de agradarlo conmigo, con mi yo, y yo comienzo a decir, no, es que yo soy así, yo tengo tal cartón, pues si tengo tal título, tengo tal diploma, no, eso no le interesa a la persona. Pero alguien decía una vez algo matado. Decía, cuando usted quiera generar empatía con una mamá, háblele de sus hijos. Háblele cosas buenas de sus hijos. Con un papá, háblele cosas buenas de sus hijos. Que usted quiere empatizar con alguien, háblele de cosas que le agradan a esa persona. No le hable de lo suyo, porque es que es usted el que va a ir a pedir perdón. Tampoco cuando uno va a pedir perdón, tampoco usted va a decir allá, bueno, yo vengo a pedirle perdón, pero usted tiene que reconocer que es que usted me ofendió. Es que usted fue quien me pasó. No, pienso que eso no va a funcionar. Eso sí, no tiene validez. El perdonar es un acto, en cierto modo, de humillación. De todo. Bastante, diría yo. Claro, porque usted va, te estoy perdonando, estoy haciendo de cuenta que yo no soy tan bueno como pensaba. Estoy haciendo de cuenta que yo no tengo las actitudes que yo pensaba. Y bueno, y vengo a pedirle perdón y a perdonar. Es que es eso, lo que pasa es que el perdón, de alguna manera, hermano, nos pone en un punto de fragilidad muy grave. Y al ser humano no le gusta sentirse frágil. Siempre quiere mostrar su poder, su dominio, que uno es el macho alfa y que está bien, ¿sí me entiende? Que está en un punto de poder donde nadie lo puede mover. Pero cuando uno va a pedir perdón o perdonar, hermano, es como desnudarse. Usted queda completamente frágil. Es la palabra. Es lo que no nos gusta. Lo que no nos gusta a los seres humanos. Pero lo que hablamos, cuando uno está en Cristo, hermano, Él enseña a uno. Sí. Porque es en la Biblia también que Él no escatimó el ser igual a Dios. Como cosa que embarrarse, es verdad. Y con fin de que perdonarnos, lo que Él hizo fue para brindarnos el perdón a través de la redención, de la justificación, bueno, y todo eso. Pero finalmente la raíz de todo es ¿para qué lo hizo? Para perdonar. Y hace un día investigaba, eso no me acordaba de eso, pero ahorita que usted está hablando me acordé de la etimología, de donde viene la palabra perdonar, que son unos verbos que es per y donar. Per, pasar por alto, y donar, regalar. O sea que cuando estamos hablando de perdón estamos diciendo que no voy a tener en cuenta lo que sé, sino que voy a pasar por alto eso. Sí, señor. Y que voy a regalar. O sea, regalar. Entonces, estamos hablando de unas palabras un poquito pesadas que a veces no las alcanzamos a entender. Yeah. Entonces decimos, yo ya lo perdoné. Y cuando te viene a pedir un favor, dice, pero yo te perdoné, pero todavía no me olvido lo que usted me hizo. No,
no olvido. Y como que, todavía ese rencor, esa raíz ahí, como que ya no solamente está en el corazón, sino en el hígado y en el estómago. Hasta la planta de los pies. En la planta de los pies. Ya ni se puede mover porque la raíz de amargura lo tiene hasta todo. Lo tiene. No. Entonces, claro, per y donar. Pase por alto es esa cosa y done. Regale el perdón. Tremendo eso. ¿Cierto? Regalar eso que usted creía que tenía la razón y lo regalas. Este tema es amplio. Yo aquí no, o nosotros aquí no venimos a decirle que nosotros somos los tesos en perdonar. Uy, búsquenos a nosotros, somos... No, pero al menos sí de pronto pueden haber cosas que nosotros sabemos, que hemos vivido y que yo sé que le puede servir a usted que está allá, que tienes una dificultad, no que usted sea mal. Yo digo que ese tema de sacar a la gente de la iglesia es un tema del siglo pasado, mal entendido, porque aquí no se trata de que saquemos a nadie de la iglesia. Aquí todos somos un solo cuerpo en Cristo y no queremos que nadie se vaya. Entonces, cuando uno no perdona, pasa dentro de la iglesia, dentro de esta iglesia, bueno, entre la iglesia de nosotros. Cuando alguien no perdona, se quiere ir. Es correcto. Se quiere ir porque él dice, yo no encajo acá, yo siento que yo debería estar en otro lugar, yo soy más útil, ya, la falta de esa es fundamental. Falta de amor. Aquí no hay amor, vea, todo el mundo me odia, me miran con desprecio. Y lo que hablamos ahorita, no es que te miren con desprecio. Si usted está con un escudo, ya uno viene con... Sí, yo se viene preparado. Mentalizado. Y por eso cuando te dicen una cosa, mismo, usted ya sabe, y usted sabe cómo responder, entonces saca de una vez el cuchillo y le mochan la oreja, así es, y mocha la oreja. Y decía, esto me hizo mucha risa, el hermano Juan David estuvo predicando allá en San Isidro de poco, y él decía que Pedro le mocha la oreja al criado de ese señor, y que todo el mundo buscando la oreja. Bueno, pues es muy charro porque uno nunca se pone a fijarse dentro del texto en el que mocha la oreja. Pues yo digo, bueno, me mochó la oreja y yo, y cuando le cayó la oreja, que como un momento, todo el mundo de pronto perdió su lámpara. Pero, entonces, en el tema de que uno viene predispuesto cuando le falta perdón, predispuesto y ya siente que no encaja, pero le voy a decir que es lo que no lo hace encajar. Esa raíz de amargura se ha vuelto tan grande, que te ha vuelto tan grande, tan gordo, que no cabes en nada. Sí, señor. Sí. Pero usted tiene que coger la espada, que es la palabra de Dios, y comenzar a cortar. Y esos espadazos duelen, ¿no? Esos cincelazos pesan. Sí. ¿Ves? Pero valen la pena. Vale la pena. Es que una vida sin perdón, hermano, es una vida condenada a vivir en la amargura, eso es así. Cuando uno no perdona, hermano, el recordar a esa persona, si eso es como la griera, como dirían los abuelos, es duro, hermano, es que es duro. Hombre, así fuera, de pronto alguien decía, sea usted por lo menos egoísta en ese sentido, para que usted se sienta bien. Así piense usted mismo, el perdón vale la pena, así sea egoístamente, vale la pena inclusive porque es bien para usted. Es verdad. Quitarse un peso de encima. Pensaba yo en la parábola del perdón, que es la palabra que decimos normalmente, la parábola del hijo pródigo, es la parábola del perdón. Un papá tiene 2 hijos, uno se va, es un degenerado, hace de todo, el otro está bien aquí en la casa, pero cuando llega el otro, siente que lo hirieron, siente que él era el dueño ya absoluto de todo y que no hay cabida para nadie más. Y cuando el otro entra en la escena, él piensa que ya él no vale nada, que ya lo hicieron a un lado, ya no quiere disfrutar de las fiestas, ya le parece que todo es un martirio, le parece que lo están excluyendo, le parece que al otro le dan más privilegios, cuando el privilegio siempre lo ha tenido él. Siempre ha tenido el privilegio, él es el de la casa, él es el que nunca se ha ido, él es el que puede aconsejar con criterio. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo a seguir. Y mi pregunta, porque yo espero que eso no lo vea Santa Rosa, sino que eso se vuelva algo viral, porque Santa Rosa está pagando algo especial, que esos días vamos a hablar de ese tema. Pero no se trata de que usted se va. Si se va, la embarra. Si se va, la embarra porque hacen lo mismo el hijo pródigo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Medellín, yo me congregaba en Popular número 1 y mi pastor, un gran hombre de Dios, el hermano Guillermo Tobar.
Él muchas veces me dijo, mijo, uno se para donde se cae. Si usted se va y se va caído, nunca se va a parar. Usted párese donde se cae. Es lo mismo con el perdón. Usted, antes de irse a alguna parte, procure que todo esté en paz. Ya que sea, no sé, hemos dicho, váyase por lo que sea, menos por raíz de amargura contra. Exacto. Es el punto. Vea, nosotros somos de aquí de la casa. Si hay algo que solucionar, ahí está el papá, solucione con él, ahí está el hermano. Trate de ser un ejemplo entonces. Vea, vuélvase una columna. Yo he dicho, los que soportan las tribulaciones, los que soportan esos momentos de angustia, son los que tienen derecho a aconsejar. Sí, señor. Pero si usted se va de una iglesia y llega aquí y se viene de allá es porque no fue capaz de perdonar, porque no pudo con los problemas, y me tratas de aconsejar a mí en eso, no tienes criterio. Yo te puedo recibir el consejo, puede ser muy bueno, pero no tienes criterio. Es verdad, es correcto. Nos toca, porque seguramente, como ya hablamos ahorita, hay niveles de perdón, niveles. Seguramente algún día nos tocará que enfrentarnos, le tocará a mí o al hermano Reiner enfrentar un problema grande, donde nos tocará que buscar a alguien que ya haya soportado ese nivel de perdón y que nos aconseje. Y que alguien nos diga, uy, no hablas tan bonito en perdón. Ay. Seguramente, porque es que de eso, uno pues cuando todo está bien, hablar es muy fácil, pero cuando uno está en el meollo del asunto, ay, Dios mío. Pero independientemente de todo lo que hemos hablado, que es cierto, puede que alguien que esté viendo esto diga, pero es que vaya a ser muy fácil decirlo, y puede tener razón. O no, es que como ellos no han vivido lo que yo viví, porque también hay unos casos que uno escucha y hace como cuando uno lee, uno dice, uy, no señor, qué bueno, no, pero a mí no, hágale a otro, no. Pero es que independientemente de que para nosotros sea fácil decirlo y su situación sea muy difícil, yéndonos ya al caso real, al fondo del asunto, y si Dios viniera aquí, es que ese es el detalle. O sea, perdonar aparte de todos los beneficios que hemos hablado, también tiene que ver con la salvación. Y yo sí pienso, pues, cuando uno predica, Dios le da la oportunidad de predicar, ya a veces llega un pensamiento y es, hombre, unos 10, 20, 30, 40 años en el evangelio, y quedarse por una de amargura, qué boba. Cierto. Que ahora 30 años perdido, 20 años, o 3, 4, absteniéndose de pecar, soportando tentaciones para lo último. Sí, muy bueno y todo, usted diezmaba, usted ofrendaba, pero él tenía raíz de amargura por el anito de tal, y pues aquí en el cielo y no era capaz de ver en la iglesia, ¿cómo lo va a ver ahora toda la eternidad? Entonces, hombre, yo creo que es un pensamiento tan básico, pero que si lo pensamos así, yo sé que nos va a ayudar en el proceso. Es decir, no es que hoy estoy viendo esto, entonces ya tengo que perdonar, que sería lo ideal, claro, pero la realidad es que somos humanos y lo que usted decía, son heridas que poquito a poquito con alcohol, con sus vendajes. ¿Y cómo encontramos eso? Jesús y en la palabra. En la palabra, pues este no es tema de este podcast, pero también está importante el congregarse. Cuando usted esté así, congréguese. Escuche palabra, que le dolió mejor, que precisamente cuando se le echaba oxigenada la herida, eso duele y arde y echa y para limpiar. Pero es lo que cura. Eso es lo que cura. Yo estaba pensando ahorita en algo que usted decía que me pareció muy chistoso. Supongamos, eso es un poquito fuera de contexto. Pues no, algo chistoso que se me ocurrió, no. Ay, el pastor no encontró la vida, no. Estaba pensando yo, soy uno al cielo y comienzan allá. Bueno, a ver, sí, pasaste dificultades y sufriste mucho. Aguantaste 2 piedradas en la cabeza cuando estabas predicando al aire libre. Toda tu familia te desechó. Oiga, vas bien. Mártir. Vayan abriendo las puertas. La habitación más grande para ese que viene ahí. Y cuando, pero no perdonó. No, nada, eso es Devuelva. cuando eso no fue. No, pero algo parecido, sí. Pana, que le hayas dado el punto a todo, vas bien en todo, pero erró en ese en eso. Y la idea es que no erremos en nada, que no hayan dudas de nuestra salvación. Nuestra salvación, primero, eso no se va a hacer podcast, no hay nada que podamos hacer por salvación. Así es. O sea, ya partiendo de ahí, es verdad, esa clara. No, lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos perdonó. Pero así como Él nos perdonó, pues no nos podemos caer de la gracia tampoco. Así es. No nos podemos caer de la gracia. Bueno, no sé
No, por mi parte, hombre, que charlatán. Sí. Qué envidia. Oiga, no, estuvo muy bueno. Esa el primero, no sé en qué momento lo vayamos a publicar, porque puede que sea después, la idea era, teníamos como otra idea, vamos a ver cómo nos va. Pero siento que se puede hacer. Y sí, mis hermanos, mis amigos, pues esperamos que esto haya sido de edificación para ustedes. Finalmente, el propósito de esto es, primero, claro está, llevar el mensaje de Jesucristo, que es lo que nos compete a nosotros, pero a través de temas vivenciales, de temas de la cotidianidad que de una u otra manera nos afectan. No es nuestra intención, con lo que dijimos anteriormente, juzgar a nadie, si perdona, si no perdona, sino que la intención es mostrar a Cristo. Claro, sí. Y la base del perdón es esa. Y la idea es que usted aquí se puede ir con muchas herramientas. Exactamente. En su maleta diaria, pueda tener las herramientas que se le pueden dar para potencializar su ministerio. Que no estamos hablando de que el ministerio solamente sea el pastorado. Claro, Hay ministerios de música, hay ministerios de familia, liderazgos en la iglesia. sí, Muchas cosas. liderando en la empresa. No, Dios con eso no tendría problema. Entonces, bueno, muchas veces por prestarnos sus oídos, créame que a son de que uno va hablando, que voy compartiendo con él, hay puntos de que él decía ahorita que yo decía, eso nunca lo he aplicado en mi vida. Y que siento que... Y pues pasó igual. Entonces, yo sé que al igual que nosotros, ustedes también son edificados. Amén. Bueno, muchachos, Dios me los bendiga y Dios les bendiga grandemente. Bendición.